Ayer se celebró el Día Internacional del Bracero y en momentos en que se habla de regresar de cierta manera a este programa Estados Unidos de trabajadores temporales, en momentos en que ni siquiera ha quedado saldada la cuenta histórica con nuestros braceros, hay que recordarlos y recordarlos con mucho respeto. Y le agradezco mucho a Luis Magaña, hijo de don Luciano, que en paz descanse, uno de los primeros exbraceros o trabajadores temporales que llegaron a Estados Unidos, él de Michoacán, y llegó a Estados Unidos en 1943. Luis, gracias por hablar con nosotros. ¿Cómo le va? Muy bien, es un gusto para estar en tu programa. Aquí estamos desde el Valle Central de California. Por cierto, que este Día Internacional del Bracero se instituyó en Stockton, allá precisamente en California, hace 16 años, por ser la cuna donde llegaron esos nuestros héroes, nuestros braceros. ¿Tu papá, Luis? Y así es, aquí en esta región, en el condado San Joaquín, en el Valle Central, después de haberse suscrito los convenios, el convenio del programa Bracero, llegaron los primeros, el primer grupo de braceros, 1500, y pues fue un 29 de septiembre, y como homenaje, como rescatando la memoria de las contribuciones de estos hombres, entre ellos mi padre, pues empezamos a organizar, a festejarlos, y ya ayer marcó el aniversario número 16, que lo seguimos recordando, no más que ahora pues ya participan muy pocos exbraceros y participan más hijos o hijas o nietos y nietas de exbraceros, porque pues igual que mi padre, pues se nos están yendo, ¿no? Están falleciendo. Oye, Luis, y otros están enfermos. Pero es nuestra responsabilidad, los hijos, nietos de exbraceros, de mantener viva la lucha, de mantener viva incluso la deuda histórica que tiene Estados Unidos y México con nuestros exbraceros. Así es, y es muy importante nosotros como hijos, como hijas de esos migrantes mexicanos que vinieron, que no vinieron, que los invitaron, que les rogaron, que los motivaron a que abandonaran sus comunidades, sus barrios, sus ranchos pobres, que incluso no sabían ni leer ni escribir español, tuvieron que abandonar esos lugares, como el caso de mi padre, que siendo de 17 años, fíjate, 17 años, tuvo que decir que tenía 18 años para poderse contratar. Y así el caso el ejemplo de él, hay muchísimos más que no ponían peros a trabajar, que llegaron, pero en aquel tiempo, que ellos tienen sus memorias y diciendo aquel tiempo sí se trabajaba, no como ahora. Oye, en ese sentido, Luis, ¿tu papá fallece de alguna manera frustrado, amargado por esta deuda histórica que ha quedado abierta para los exbraceros? Sí, porque mi padre participó mucho en el movimiento a mi lado, y hasta que ya no pudo de veras caminar, y él no conservó, él participó 20 años, de los 22 años que fue el programa Bracero, 1942-1964, en esos 20 años él vino muchas temporadas a trabajar, cortas temporadas, pero siempre conoció muchos estados, y él no, por X motivo, no guardó ningún documento, o documentos que lo acreditaban que él había venido como bracero, pero él era toda una historia viva de lugares que conocía, gentes, agricultores, etcétera. Pero eso, lamentablemente, la gente o el gobierno que trató de darles una ayuda, un apoyo, no lo tomaba en cuenta, ¿no? Para ellos era más importante un documento que la historia. ¿Por qué? Porque nunca documentaron esta historia, porque nunca les importó, que ellos nomás querían colaborar con el gobierno de Estados Unidos, enviando manos a trabajar. Claro. Y aquí igualmente el gobierno. Entonces no se documentó, no hay pruebas. Si los tienen en archivos o los tienen en
en el Congreso, allá en México, en el Archivo General de la Nación, es otra cuestión, pero aquellos que no tienen ningún documento y que son la mayoría, simplemente no fueron braceros, ¿no? Entonces, eso es una deuda histórica, como muy bien lo dices, que todavía nosotros, los hijos, los nietos, estamos retomando. Ahora, desde otra trinchera de lucha, ahora como los descendientes de esa fuerza de mano de obra que debemos no de presumir, sino que dar a conocer de que en un momento crítico este país vinieron a apoyar, y todo lo contrario a lo que están diciendo algunas personas que quieren llamar la atención, como Donald Trump. Qué bueno que mencionas a estos personajes como Donald Trump y los precandidatos republicanos. Escuchaba a Ben Carson en el último debate, estos precandidatos republicanos a la Casa Blanca, que hablan de como si fuera cualquier cosa, ¿no? Pues de algún programa de trabajadores temporales, y yo creo que en la medida en que mantengamos viva la memoria de los exbraceros, podemos evitar que se repitan las injusticias que se cometieron contra nuestros viejos, Luis, porque hay que decirlo, este país los trajo y luego les dio una patada en el trasero cuando ya no los necesitaba. Hay que decirlo, este país hasta les fumigaba sus partes nobles, dizque para que no trajeran piojos o para que no trajeran enfermedades a este país. Los denigraron, y eso no se le puede permitir más en el nombre de lo que tú me digas a este país. Exactamente, y luego usaban químicos como el DDT, que ahorita pues está prohibido su aplicación, ¿no? Un pesticida que ellos, te imaginas, y luego les extraían tanta sangre que hay dudas de que esa sangre a dónde iba. Recordemos que había una guerra, ¿no? Que necesitaban la sangre, etcétera. Hay muchas cosas todavía. O como los tenían hacinados, viviendo 50, 100 en un cuartito, o que no les pagaban lo que se merecían, sí. Los maltratos físicos de los capataces. No, hay yo te digo porque conozco la historia. Nosotros también estamos cercanos en mi familia. ¿Seguro? A esta situación. Seguro, y es ahora nosotros, como lo acabas de decir, ahorita parece que no tienen memoria, no hay una memoria de esta migración, cuando están nuevamente yendo a las comunidades a reclutar jóvenes, ahora bajo ese programa el H2A, y están llegando muchos trabajadores. Ayer mismo se habló de ese tema en la celebración, y están poniéndolos en contra de otros de los trabajadores, actualmente trabajadores agrícolas indocumentados. La situación está ahora de otra manera. Siguen ellos, aunque traigan permisos, están reclutados en casas, en ciertos lugares donde están aislados. Tienen miedo hasta salir. Entonces la historia se repite, y estos trabajadores, si se portan mal, son como desechables. Ya no más los vuelven a admitir, los ponen en la lista negra. Esto es algo injusto que está pasando, y que otra vez viene siendo parte del sistema de traer trabajadores temporales para seguirlos explotando. Entendiéndolo, y espero decirlo con mucho respeto, entendiendo que don Luciano sea el padre y el abuelo de todos nosotros, ¿cuál es la historia que tú recuerdas para ir cerrando, Luis Magaña, que te contaba, alguna historia que te haya contado tu padre como exbracero, que se te quedó grabada? Bueno, cuando mi hermana, que menor mía, muere allá en Michoacán, y que por falta de recursos económicos mi madre no la puede atender, y mi padre, me acuerdo que su frustración a saber que todavía no podía trabajar y tenía esos problemas, que le pagaban poco en un campo, y que al mes se entera por una carta, la desesperación de él, que ya era tarde, que se enteró tarde, y la impotencia y el dolor, y sin saber leer porque le tuvieron que leer la carta. Entonces eso, él tomó un reto de aprender a escribir algo un poco,
pero lo demás, de haber perdido un hijo y no estar presente, eso siempre lo llevó con él, de esa frustración, esa impotencia de decir, no estuve, no le mandé dinero y murió sin atención médica. Eso lo recuerda, pero la cuestión humana, pero la cuestión laboral, de eso hay muchas historias, Sí. historias, por ejemplo, cuando una vez los dejaron en el campo sin comer todo el día y tuvieron que comer del producto que estaban cosechando allí, porque los dejaron abandonados, nada más llegaron a exigir si habían producido la cantidad que se les había asignado, eran unos, creo, 5, y sin agua, sin nada, en una calor, como si fueran una máquina, simplemente que prendieron. Esas historias son muchas, ¿verdad? Cuando el respeto, la admiración es vacía hacia nuestros exbraceros, porque decimos, los exbraceros, pero no conocemos la historia, es una admiración y un respeto vacío. Necesitamos aprender de la historia para que no se vuelvan a repetir estas injusticias, y se lo he mencionado en muchas ocasiones aquí en Sin Censura, porque si verdaderamente conociéramos la historia de nuestros braceros, sabríamos, por ejemplo, que hay viejitos que perdieron incluso mano, brazo, trabajando en este país, que tenemos viejitos afectados por esos insecticidas y pesticidas que se utilizaban en esa época, que tenemos viejitos verdaderamente traumados y que lloran del coraje porque ni siquiera han recibido un peso del dinero que les corresponde. Y ahí se siguen echando la bolita los gobiernos de México y Estados Unidos. Ojalá que este Día Internacional del Bracero, como se recuerda cada 29 de septiembre, mi querido Luis, sirva para evitar que las injusticias se vuelvan a repetir. Es una obligación como trabajadores latinoamericanos en este país, porque es una parte de nuestra historia laboral que todavía clama por justicia, y lo peor que podemos hacer, o lo más negativo de nosotros, es olvidarla. Yo creo que no, debemos de retomarla y estamos dispuestos. Nosotros hemos acumulado información y estamos ayudando a estudiantes a que estudien esta época laboral de nuestra gente. Por ahí tengo yo también mucho material audiovisual, mientras realizaba otro documental por ahí, que cuenten con ello para lo que pueda servir, Luis. Y para cerrar, ¿qué mensaje le dejas a los exbraceros que tal vez en Michigan, en Wisconsin, en Illinois, en Indiana, en Iowa, en esta área del país, o a través de internet, nos estén escuchando, Luis? ¿Cuál es el mensaje desde allá, desde donde nos estás enlazando? Que días como ayer los recordamos a todos, no nomás a los que asistieron, no solamente a los vivos, sino a todos, y que seguimos luchando porque se haga justicia, pero lo más importante, que su memoria siga viva, porque fueron pioneros, y nosotros estamos aquí, otras generaciones más adelante estamos aquí, sino que vamos a seguir recordándolos, pero sobre todo luchando para que en su memoria de ellos se les haga justicia, y es una responsabilidad que les aseguramos que vamos a seguir cumpliendo. Te mando un abrazo, Luis Magaña, y cuenta con nosotros aquí con lo que te decía, para que sigan hablando y sigan preservando la memoria de nuestros braceros. Gracias, y gracias por invitarme a este tema que es de mucha importancia para todos. Claro que gracias. Sí. Luis Magaña, un abrazo, hijo de don Luciano, uno de los primeros braceros que llegó a Estados Unidos, al área de Stockton, allá en California. Llegaron el 29 de septiembre de 1942 los primeros braceros acá a Estados Unidos.